Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto una vez más darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy jueves 18 de enero del año 2018, sesión que se ha convocado para resolver diversos asuntos y como siempre permítanos ofrecerle un breve resumen de estos, para lo cual tengo el gusto de estar acompañado de Alba Rodríguez. Alba, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, Jesús, muchas gracias a ti. Alba, asuntos sumamente interesantes, platícanos. Hay un asunto relacionado con una cancelación de su militancia al PRD en el estado de Puebla. Cuéntanos de qué se trata este asunto. Así es, viene una ciudadana a controvertir Sí. la omisión del Tribunal Local del estado de Puebla de resolver la impugnación que ella presentó en contra de la determinación de la Comisión Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática Sí. de su militancia en este partido político. Sí. Tenemos tres asuntos relacionados con fiscalización. Así es, tenemos 3 recursos de apelación Sí. promovidos por partidos políticos nacionales que impugnan la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la que le impuso diversas sanciones con motivo de la revisión de sus informes de gastos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 2016, estamos hablando de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Es correcto. ¿Verdad, Alba? Y tenemos 4 asuntos relacionados con candidaturas independientes, ¿nos cuentas? Sí, tenemos 3 asuntos vinculados con este tema. Uno de ellos es el Estado de Puebla, en donde una ciudadana, no es cierto, más bien este asunto de Puebla se controvierte una determinación del Consejo Electoral de Puebla que negó otorgar la calidad de aspirantes a una candidatura independiente de una planilla que pretende contender en la elección del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla. Y plantean como agravios que al valorar los requisitos de este escrito de manifestación, la autoridad electoral generó un trato diferenciado respecto a otra planilla que también pretende contender bajo esta figura, pero en otro municipio. También tenemos otros 2 asuntos en contra de determinaciones del Tribunal Electoral, pero de la Ciudad de México, en donde uno de ellos es promovido por una persona que pretende aspirar a la candidatura independiente en el cargo de alcaldesa de la demarcación territorial de Cuauhtémoc y impugna la determinación del Tribunal Local que confirma la declaratoria de improcedencia del Instituto Electoral respecto a esta solicitud de la actora y alega esencialmente que el Tribunal Electoral pues no atendió las causas particulares que manifestó por cuanto a la imposibilidad para el cumplimiento del requisito consistente en la apertura de una cuenta bancaria y manifiesta que no fueron causas imputables a ella la imposibilidad que tuvo para aperturar esta cuenta. También tenemos otro asunto que es el JDC 15 de este año, igual promovido contra una determinación del Tribunal Local de la Ciudad de México que confirma la improcedencia de su registro como candidato sin partido a diputado local. Y el actor alega la omisión del señalado tribunal de pronunciarse respecto al fondo de la cuestión planteada y también que le causó perjuicios, que no se pronunció respecto a que le causa perjuicio el modelo único que se aprobó para la constitución de una asociación civil que tienen que acreditar como requisito este tipo de aspiraciones. De aspiraciones, es correcto. Y uno más en contra de un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Igual en este caso, ante el tribunal, cuestionan la falta de notificación del acuerdo por el cual se tuvo por no presentar la manifestación de intención de ser registrado como candidato sin partido para contender en la elección. Asimismo, controvierte la determinación propia del Consejo de negarle este registro. Sin duda, decíamos, interesantes los asuntos. ¿Nos acompañas al final para platicar qué resuelve la sala? Claro que sí. Y a usted lo invitamos a que siga esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. Asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy,
Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, por favor verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 3 recursos de apelación, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Es la relación de asuntos, secretario. Muchas gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les pido por favor lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Secretaria de Estudio y Cuenta, Silvia Diana Escobar Correa, por favor presente los proyectos de sentencia que somete a la consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, daré cuenta con 5 proyectos de resolución. El primero es el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 1655 de 2017, promovido por Eulogio Toschi Soriano en su carácter de regidor del Ayuntamiento de Coronango, Puebla, para controvertir la resolución del Tribunal Electoral de esa entidad federativa que sobreseyó el recurso de apelación interpuesto por el actor. La propuesta es revocar la resolución controvertida para el efecto que el tribunal local estudie la totalidad de los planteamientos del actor ante esa instancia, pues no fue exhaustivo en su análisis, como se explica a continuación. Por una parte, la ponente considera que el tribunal local debió analizar los planteamientos del actor respecto de su solicitud de copias certificadas de las sesiones del Ayuntamiento de Coronango, Puebla, realizadas el 16 de octubre pasado, y verificar cuántas sesiones se llevaron a cabo tal día, para determinar si, al haberle entregado copia del acta de una sesión, el recurso quedaba sin materia, o por el contrario, faltaban copias de actas de alguna otra sesión celebrada en esa misma fecha. Al efecto, la magistrada requirió al ayuntamiento que le informara al respecto, advirtiendo que el 16 de octubre de 2017 se realizaron 2 sesiones de cabildo, por lo que, al no haberle entregado al actor la totalidad de las copias certificadas que solicitó, el recurso de apelación no podía haber quedado sin materia, y en ese sentido, el tribunal local no fue exhaustivo al emitir su determinación. De ahí lo fundado de la porción del agravio. Por otra parte, la ponente considera que el tribunal local no fue exhaustivo al analizar el agravio relacionado con el reglamento de sesiones del Ayuntamiento de Coronango y la determinación de inasistencia a las sesiones realizadas el 16 de octubre de 2017, dado que el actor no debía agotar previamente el recurso de inconformidad previsto en la Ley Orgánica Municipal, porque ese recurso no cumple con el principio de imparcialidad, pues no es posible garantizar que los intereses de las personas encargadas de conocerlo y resolverlo, es decir, el síndico municipal, sean ajenos a los de las partes, ambas integrantes del Ayuntamiento de Coronango, de ahí lo fundado de esa porción del agravio. Por lo anterior, en el proyecto se señala que, dado que el actor hizo valer ante la autoridad responsable una afectación a su derecho al desempeño del cargo al que fue electo, ésta debía emitir una resolución al respecto. En consecuencia, la ponente propone revocar la sentencia impugnada para que, una vez analizados los requisitos de procedencia del recurso de apelación, el tribunal local emita la resolución que corresponda en los términos señalados en el proyecto. Enseguida, doy cuenta con el proyecto del recurso de apelación 33 del año pasado, interpuesto por el Partido del Trabajo, a fin de impugnar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos ordinarios de 2016 respecto de observaciones detectadas en la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Se considera que es fundado el agravio general relativo a que las multas derivadas de las faltas formales fueron indebidamente cuantificadas con base en la unidad de medida y actualización vigente en el momento de emisión de la resolución impugnada y no en la que se encontraba vigente cuando tuvo lugar la infracción, es decir, en 2016. Puesto que, con ello, se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción y se respetan los principios de legalidad y progresividad que rigen los procedimientos sancionadores, atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior y esta Sala Regional. La ponencia propone calificar de infundado el agravio relativo a que la autoridad responsable cometió diversos errores aritméticos al establecer los montos por saldar, pues de la revisión hecha a las cifras expuestas no es posible advertir tales errores o la ilegalidad de las consideraciones de la resolución impugnada.
Se consideran inatendibles los argumentos respecto a que las sanciones son inconstitucionales y desproporcionadas, pues en 10 entidades federativas el partido no cuenta con financiamiento local. Esto ya que ninguno de los estados que es competente esta sala regional se encuentra en ese supuesto. En el proyecto se propone calificar como infundado e inoperante el agravio relativo a que la sanción impuesta es excesiva y desproporcional al estar indebidamente fundada y motivada, pues contrario a lo señalado por el recurrente, la ponencia considera que el Consejo General sí fundó y motivó adecuadamente la resolución impugnada al determinar la capacidad económica del partido. Además, el partido no señala de manera específica las conclusiones que considera desproporcionadas. Asimismo, se propone calificar como inoperante la manifestación del partido en cuanto a que la autoridad responsable no tomó en cuenta que el momento de hacer efectivas las sanciones coincide con 30 procesos electorales y el federal, lo que a su juicio afecta directamente la equidad en la contienda. Esto, ya que las entidades que comprenden esta circunscripción sí cuentan con financiamiento público local y el partido es omiso en señalar la manera en que se afectará el desarrollo de su vida interna y la equidad en la contienda en esas entidades federativas. Por otro lado, se consideran infundados los agravios respecto a la falta de exhaustividad por no valorar la documentación que el partido acompañó a sus oficios de respuesta y escritos aclaratorios, por lo que se ocasiona una indebida sanción en las conclusiones combatidas por esta razón en la Ciudad de México, Guerrero y Puebla. Esto en virtud de que, contrario a lo que refiere el partido, la autoridad responsable sí tomó en consideración dicha documentación antes de emitir la resolución impugnada. En cuanto a las violaciones a la garantía de audiencia y debido proceso que señala el Partido del Trabajo, en el proceso se califican como infundado el agravio respecto a las conclusiones 11, 12, 13 y 16 de Guerrero, pues del expediente y del ordenado por el partido se desprende que el Instituto Nacional Electoral no estaba obligado a tomar en cuenta la documentación presentada extemporáneamente y fuera del sistema de fiscalización, y a juicio de la ponencia, respecto de esas conclusiones fue respetada su garantía de audiencia. Sin embargo, respecto de la conclusión 5 bis, se propone declarar fundado el agravio, pues la misma derivó de información proporcionada por el partido para subsanar una observación relativa a una irregularidad distinta a aquel por la que finalmente se le sancionó, sin que pueda advertirse que la unidad técnica de fiscalización le hubiera dado oportunidad de defenderse respecto de la segunda irregularidad encontrada. Por otro lado, se consideran infundados e inoperantes los agravios expuestos por el recurrente y relativos a la indebida o inexistente fundamentación y motivación, pues el partido no tiene razón en tales afirmaciones y en algunos casos parte de premisas falsas. Ahora bien, respecto a la manifestación del partido en el sentido que el Consejo General excedió sus facultades al sancionar la falta de pago de contribuciones de ejercicios anteriores y por tanto solicita la inaplicación de los artículos 84, párrafo 3 y 87, párrafo 4 del Reglamento de Fiscalización, la misma se considera infundada, porque contrario a lo sostenido por el partido, la autoridad responsable sí tiene facultades reglamentarias en materia de fiscalización, en específico para establecer que las contribuciones por pagar con antigüedad igual o mayor a un año se consideran como ingresos y sancionan como aportaciones no reportadas y que las contribuciones no enteradas en los términos que establecen las disposiciones fiscales se les debe tener como cuentas por pagar. Este criterio ya ha sido sostenido por la Sala Superior y esta Sala Regional. Por último, se propone calificar como infundados e inoperantes los agravios respecto a que las sanciones son excesivas y desproporcionadas, pues al calificar cada una de las sanciones, la responsable estableció los motivos por los cuales determinó su gravedad. Además, el partido parte de premisas incorrectas, pues la falta de dolo y reincidencia no son atenuantes, como ya lo ha sostenido esta Sala Regional. Por lo anterior, se propone revocar la resolución impugnada y la parte del dictamen correspondiente a las multas por faltas formales para dejar sin efectos dichas sanciones y ordenar al Consejo General que reajuste la cuantificación con base en las consideraciones del proyecto. También se propone revocar la resolución impugnada y la parte del dictamen correspondiente a la conclusión 5 bis de Guerrero para que la autoridad responsable reponga el procedimiento respecto de la observación contenida en esta y en plenitud de atribuciones realice las actuaciones correspondientes para resolver si se acredita la infracción. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 2 de este año, promovido por María del Socorro Quesada Tiempo, a fin de impugnar la supuesta omisión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla de resolver el recurso de apelación que promovió ante dicha instancia para controvertir la determinación de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD que canceló su membresía como militante de dicho partido.
La actora considera que el tribunal local no ha resuelto el recurso de apelación en el plazo previsto en el Código Local, lo que a su juicio vulnera su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, pues no existe justificación para que no se haya resuelto el medio de impugnación en menos de 10 días, que prevé el referido artículo. Al respecto, es preciso señalar que, de conformidad con los criterios de este tribunal, el plazo señalado en tal norma debe empezar a contarse desde que el medio de impugnación está debidamente integrado. Además, para efectos de analizar el expediente y, en su caso, hacer los requerimientos necesarios para integrar el recurso, el tribunal local tiene un plazo igual al señalado en la norma para su resolución, en este caso 10 días. Considerando esto, la ponente propone tener por parcialmente acreditada la omisión acusada, pues de la revisión de las constancias se desprende que los requerimientos hechos por el tribunal local para tener debidamente integrado el expediente no fueron hechos con la celeridad debida, ya que el recurso fue recibido por el tribunal local el 27 de noviembre pasado y fue hasta el 15 de diciembre que requirió a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática la documentación que estimó necesaria para resolverlo, transcurriendo entre ambos actos 14 días. Cabe precisar que también consta en el expediente que la documentación solicitada por el tribunal local fue recibida el 11 de enero de este año, por lo que, considerando que desde esa fecha han transcurrido 5 de los 10 días previstos en la ley para la resolución de los recursos de apelación, se sugiere ordenar al Tribunal Electoral del Estado de Puebla que resuelva el recurso interpuesto por la actora en 5 días contados a partir de que se le notifique la sentencia que en este momento se propone. La siguiente cuenta es la del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 11 de este año, promovido por Patricia Barrón Gutiérrez contra la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral Local que declaró improcedente su solicitud como aspirante a ser candidata sin partido al cargo de alcaldesa en la demarcación territorial Cuauhtémoc. En el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes los agravios hechos valer en la demanda. La magistrada considera que la actora no tiene razón respecto a que la responsable no menciona los motivos para desestimar el documento con que pretendió demostrar la realización de trámites para la apertura de la cuenta bancaria, pues el tribunal local sí fundó y motivó su resolución, además de que expuso las razones de hecho con base en las cuales determinó no tomar en cuenta el tal escrito. Igualmente, se propone declarar infundado el argumento de que la responsable no incluyó razonamientos comparativos para delinear la importancia del cumplimiento de los requerimientos para aspirantes a una candidatura sin partido, pues en la sentencia impugnada sí se estudió dicha importancia, incluso se expuso la consecuencia para el caso de su incumplimiento. En relación con la afirmación de la actora de que es falso que el documento que presentó para acreditar la realización de los trámites bancarios necesarios para abrir la cuenta bancaria no subsanó el requerimiento hecho por el Instituto Local, en el proyecto se considera que dicho documento no tiene el alcance probatorio suficiente para demostrar que la cuenta fue aperturada y no existen otras constancias que acrediten que continuó realizando gestiones y trámites para cumplir con el requisito en estudio. Finalmente, se consideran inoperantes las demás alegaciones de la actora, pues son una reiteración de los agravios expuestos ante el tribunal local, los cuales transcriben en su mayor parte de forma idéntica, lo que provoca que no controviertan las consideraciones de la resolución impugnada. Al resultar infundados e inoperantes los agravios de la parte actora, la magistrada propone confirmar la sentencia impugnada en lo que fue materia de controversia. Finalmente, doy cuenta con el proyecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 20 de este año, promovido por la planilla encabezada por Carlos Alberto Mier González, contra la determinación de no otorgarles la calidad de aspirantes a una candidatura independiente para integrar el Ayuntamiento de Amozoc, Puebla. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio hecho valer en la demanda. La magistrada considera que no le asiste la razón a la parte actora respecto a que la autoridad responsable le dio un tratamiento desigual en comparación con otra planilla que obtuvo un registro condicionado, ya que si bien ambas pretenden contender sin ser postuladas por un partido político para integrar un ayuntamiento y fueron requeridas para subsanar diversos defectos de la documentación presentada, resulta que se les dio la misma oportunidad para solventarlos, aunque las planillas adoptaron decisiones diferentes para atenderlos. En ese sentido, la magistrada estima correcta la determinación de la autoridad responsable de negar la inscripción a la parte actora, pues no desplegó las conductas necesarias para cumplir los requisitos para obtener su registro. No señaló estar impedida para satisfacerlos, no solicitó una prórroga para vencer los obstáculos ajenos a su voluntad, como sucedió en otros casos, y tampoco realizó acciones tendentes a cumplir lo requerido respecto de su conformación.
Lo anterior no significó que la parte actora recibiera un trato desigual, ya que en ambos casos las disposiciones que contemplan el derecho a defenderse de las cuestiones que la autoridad responsable les hace ver como faltantes a los requisitos necesarios para el registro como aspirantes fueron aplicadas de la misma manera, otorgando una sola oportunidad para corregir los errores y omisiones detectados de una única revisión. Sin embargo, la forma de tratar de cumplirlos fue distinta por cada una de las planillas comparadas. En el proyecto se señala que la razón principal para negar a la parte actora el registro como aspirantes a una candidatura independiente fue la omisión de señalar la composición completa de la planilla, siendo este un requisito esencial para contender en la elección del ayuntamiento, omisión que no subsanó, de ahí que se estime correcta la determinación de la autoridad responsable. Al resultar infundado el agravio de la parte actora, la magistrada propone confirmar el acto impugnado en lo que fue materia de controversia. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Gracias, Diana. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Como le indica, magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado doctor Romero Bolaños. A favor de los 5 proyectos. Gracias. Magistrado presidente Armando Mayrete Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1655 del año pasado se resuelve: único, se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en esta resolución. Por lo que hace el recurso de apelación 33 de 2017, se resuelve: único, se revoca parcialmente la resolución impugnada en los términos precisados en la presente sentencia. Respecto al juicio ciudadano 2 del año en curso, se resuelve: único, se tiene parcialmente acreditada la omisión reclamada y se ordena al tribunal local emitir la resolución que corresponda en los términos señalados en la sentencia. Con relación al juicio ciudadano 11 del presente año, se resuelve: único, se confirma la resolución impugnada. Finalmente, por lo que hace el juicio ciudadano 20 del año que transcurre, se resuelve: único, se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de controversia. Secretario de Estudio y Cuenta, Carlos Tobar Galicia, por favor, presente los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer término, doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 32 de 2017, promovido por el Partido Morena en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual sancionó al recurrente por irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto respecto a la revisión de informes anuales del ejercicio 2016. El proyecto que se somete a su consideración propone confirmar la resolución impugnada por lo siguiente. En lo referente al agravio relativo a la falta de exhaustividad en la fiscalización por el incumplimiento de los estándares internacionales de auditoría relativo a Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, el motivo de inconformidad se propone calificar como inoperante, puesto que el apelante no manifestó qué acciones omitió realizar la autoridad administrativa para incurrir en la falta de exhaustividad invocada. Respecto a la debida calificación de las faltas de forma e individualización de las sanciones por irregularidades de carácter formal, esta ponencia propone declarar infundado el agravio al estimar que, contrariamente a lo argumentado por el partido político, la autoridad responsable sí fundó y motivó la decisión, puesto que al momento de individualizar la sanción realizó un análisis pormenorizado de la calificación de cada una de las faltas. Por cuanto hace la conclusión 4, alega el actor que el Consejo General no tiene atribuciones para requerir nueva información en el segundo oficio de regreso de emisiones y que no se valoró la información otorgada a la autoridad sustanciadora. El proyecto propone determinar el agravio como infundado e inoperante, al resultar incuestionable que la Unidad Técnica de Fiscalización, en un amplio margen de facultades, sí puede girar los oficios que estimara pertinentes dentro de los plazos legales correspondientes para obtener certeza de los gastos. Así, la inoperancia propuesta radica en que el recurrente no expresa las razones por las que considera que debió tenerse por atendida la observación, pues se limita a señalar que subió al sistema integral de fiscalización los documentos contables que reflejan las correcciones. Ahora, por cuanto hace las conclusiones 5 y 11 respecto a la indebida fundamentación y motivación en la individualización de la sanción, la ponencia propone calificar como infundado el agravio, pues contrariamente a lo alegado por el recurrente, la resolución impugnada está debidamente fundada y motivada.
pues la autoridad responsable realizó un análisis adecuado de las circunstancias en torno a cada infracción conforme a los parámetros establecidos en la ley. Igualmente, se propone que las multas impuestas al actor no son excesivas y responden a la gravedad de las infracciones. Por tales motivos, se propone confirmar la resolución impugnada y dejar subsistentes las consideraciones de tal resolución que fueron controvertidas. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 34 del año pasado, promovido por el partido político Movimiento Ciudadano, en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le impuso diversas sanciones por irregularidades en su informe anual de ingresos y gastos del ejercicio 2016 en las entidades federativas de Morelos y Puebla. En principio, por lo que hace al agravio correspondiente a la falta de exhaustividad de la autoridad responsable al no valorar los documentos aportados por el partido político como elementos para cumplir con su obligación de comprobar el pago de impuestos, en el proyecto se estima calificar el mismo como infundado, toda vez que, contrario a lo manifestado por el partido, las documentales aludidas fueron analizadas y valoradas de manera exhaustiva por la autoridad durante las distintas etapas del procedimiento de fiscalización, haciendo de conocimiento del recurrente la ineficacia de las mismas para subsanar lo requerido. Asimismo, por lo que respecta a la validez de comprobar el pago de impuestos con las transferencias bancarias realizadas de la cuenta estatal a la nacional para el pago de ese concepto, se propone considerar el agravio infundado, ya que lo aportado por el partido solo prueba la transferencia interna de fondos y no el entero de impuestos ante la autoridad tributaria, por lo cual no existe una comprobación idónea y eficaz. Ahora bien, por lo que hace al agravio de falta de exhaustividad y congruencia en la aplicación de los engroses ordenados por el Consejo General a la Unidad Técnica de Fiscalización para corregir la resolución impugnada respecto a la falta de pago de contribuciones fiscales con antigüedad mayor a 1 año, se estima el proyecto como infundado e inoperante, toda vez que, contrario a lo manifestado por el recurrente, de las constancias que integran el expediente no consta instrucción alguna del Consejo General de engrosar tal resolución de mérito para modificar la sanción impuesta. Asimismo, en el proyecto se razona que el recurrente parte de la base errónea de considerar que la congruencia entre el dictamen y la resolución exige una vinculación obligatoria entre las conclusiones a las que se arriban, cuando en realidad, respecto a la imposición de la sanción, no es exigible este vínculo, ya que, al emitir una resolución, el Consejo General, en pleno uso de sus facultades constitucionales y legales, toma como base lo revisado en el dictamen y las particularidades que acompañan el incumplimiento para imponer vía resolución la sanción correspondiente. Aunado a lo anterior, toda vez que el recurrente no identificó las partes correspondientes del debate que pueden beneficiarle para controvertir la sanción impuesta y toda vez que los mismos no constituyen planteamientos propios, se propone calificar el agravio como inoperante. Por tales motivos, en el proyecto se plantea confirmar la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 15 del año en curso, promovido por José Alejandro Muciño Díaz, en contra de la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del pasado 5 de enero, en la cual dicha autoridad confirmó el acuerdo del Instituto Local que declaró improcedente su solicitud de registro como aspirante a una candidatura sin partido como diputado local. Lo anterior al no cumplir con el requisito relativo a la apertura de una cuenta bancaria mancomunada. En el proyecto se estima que no le asiste la razón al actor, pues contrario a lo estipulado en su demanda, la sentencia impugnada sí estudia el fondo de su pretensión, por lo que sus agravios se proponen como infundados. De acuerdo con el promovente, una imprecisión en el modelo único de estatutos de la asociación civil que debían constituir los interesados al postularse como candidatos sin partido, le ocasionó un retraso en la formación de su asociación y, consecuentemente, el incumplimiento del requisito de abrir la cuenta bancaria mancomunada. Como se establece en la propuesta, dicha argumentación resulta insuficiente para controvertir la determinación del tribunal responsable, en el sentido de que el actor no realizó con oportunidad las gestiones necesarias para cumplir en tiempo y forma con los requisitos correspondientes. Asimismo, se propone considerar los agravios del actor en parte inoperantes, ya que, aun si la supuesta imprecisión en el modelo único mencionado le hubiera ocasionado un perjuicio, en todo caso, este se vio subsanado y superado previo a la fecha límite para cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, hacerle entregado en tiempo el acta constitutiva de su asociación civil. Por lo anterior, la posible confusión no fue el motivo para negarle el registro al actor, sino que tal negativa se debió esencialmente a la falta del comprobante de la apertura de la cuenta bancaria, misma que no gestionó, sino una vez fenecidos los plazos establecidos en la propia convocatoria. Por tales motivos es que se propone confirmar la sentencia impugnada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 18 del año en curso, promovido por Adrián García Quevedo y Mario Jaramillo Sánchez,
que impugnan la determinación aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante la cual se negó su calidad de aspirantes a candidatos sin partido. En el proyecto se estima que no le asiste la razón al actor, pues contrariamente a su apreciación, el Instituto Local practicó la notificación electrónica con estricto apego a lo dispuesto en la convocatoria y lineamientos, en razón que el sistema de notificaciones por Internet arrojó el comprobante que acredita fehacientemente la notificación del acuerdo impugnado. Asimismo, en cuanto al segundo de los agravios, en el que los actores manifiestan que les causa perjuicio la determinación de la responsable al haber determinado que omitieron presentar un número de cuenta a nombre de una asociación civil, se propone determinar el agravio como inoperante, al considerar que no les asiste la razón en cuanto a la ilegalidad de la notificación, conforme lo antes resuelto. Existe un impedimento de realizar el análisis de supuestos vicios alegados en el acuerdo impugnado. Por tales motivos es que se propone dejar intocado el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, Carlos. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Como lo indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Magistrado presidente Armando Mayrete Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Ángeles. En consecuencia, en los recursos de apelación 32 y 34 de 2017, en cada caso se resuelve. Único se confirma en la parte que fue materia de controversia la resolución impugnada. Por lo que hace al juicio ciudadano 15 de este año, se resuelve. Único se confirma la sentencia impugnada. Finalmente, en el juicio ciudadano 18 del año en curso se resuelve. Único se deja intocado el acuerdo impugnado. Al no haber más asuntos que tratar y siendo las 12:45, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública. Lo adelantábamos al principio, asuntos muy interesantes. Alba, cuéntanos qué pasa con los recursos de apelación relacionados con tema de fiscalización. En la generalidad se confirman las sanciones impuestas. Cuéntanos. Bueno, en 2 de ellos sí se confirman. ¿Es correcto? Las sanciones impuestas al estimar que la autoridad actuó conforme a los parámetros establecidos en su normativa, concretamente el reglamento de fiscalización. Sí. Sí fue exhaustiva, las multas se aplicaron en los términos que establece la ley, no fueron excesivas, bueno, entre otras cuestiones que los partidos alegaron como agravios. Y respecto al Partido del Trabajo, sí se declararon fundados 2 alegaciones. Básicamente, la primera de ellas fue que incorrectamente la autoridad fiscalizadora determinó el monto de las sanciones a partir de una unidad de medida correspondiente al año 2017 y que en realidad lo que debió haber hecho es aplicar la de 2016, que fue cuando se suscitaron las infracciones a la ley. Bien. Por otro lado, también se estimó fundado un alegato relacionado con una conclusión específica y se estimó fundado justo al acreditar que la autoridad no garantizó el derecho de audiencia del partido político y por tanto se determinó reponer ese procedimiento de fiscalización en este caso. ¿Qué pasa con las candidaturas sin partido? Cuéntanos. Bueno, pues en general se aprueban tanto las determinaciones del tribunal local como del Consejo General al estimar, por lo que corresponde al tribunal local, que pues sí analizó de manera completa todas las alegaciones que hicieron valer los actores y en cuanto al análisis respecto a los requisitos que omitieron cumplir y de igual manera el Consejo General se ajustó a la normativa correspondiente en la revisión de estos requisitos. Y en consecuencia subsisten tanto las resoluciones del Tribunal Local como de los consejos de los OPLES. Es correcto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Alba. Pues es un gusto, Jesús. Gracias. Y a usted, como siempre, agradecerle que haya seguido esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.